Más Dios les bendiga. Bueno, ¿qué va a hacer con ustedes, hermanos? Pues continuamos hablando de lo que es la herencia del reino. Y hablamos que el apóstol Pablo pues, nos hace sus observaciones y su análisis de cuáles serían los obstáculos que nos impediría llegar al reino de Dios. Pero Jesucristo, que es el máximo líder espiritual que tenemos en el cristianismo, ¿qué nos dice al respecto? ¿Cómo podemos saber en qué momento empezó la herencia del reino de Dios? ¿O cómo identificamos cuándo llegó el reino de Dios? Realmente el reino de Dios ya estaba cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, o ese reino se allegó a nosotros con la venida del Señor Jesucristo, o es algo que los cristianos nos estamos imaginando y a lo mejor no es palpable, o qué es el reino de Dios para cada uno de los cristianos. ¿Alguien me puede decir qué es el reino de Dios en particular? Para ti, Chio, ¿qué es el reino de Dios? Pues es que, según yo, el reino de Dios lo tenemos desde el momento en el que creemos en Él. Yo vivo en su reino hasta ahorita. Sin embargo, tenemos la fe de que vamos a ir a un lugar especial. Entonces hay mucha gente que dice que ese es el reino de Dios. Entonces, pues yo hasta no estar ahí, no voy a saber. ¿No? Ajá. Para ti, Tere. El reino de Dios es lo que ya estamos viviendo, mi hermana, con Cristo. Ajá. Para ti, Janet Guzmán. Igual yo creo que ya estamos viviendo en él. El otro pues no lo conocemos, no tenemos, no lo vemos, ¿no? Maribelita. Bueno, yo creo que ya ahorita estamos disfrutando parte de la creación que Él formó y que es parte de su reino, pero este es el reino, para mi gusto, el reino terrenal que le ofreció a Abraham. Sin embargo, nosotros con la venida de Jesús lo que aspiramos es al reino celestial, porque Él fue muy claro, va a haber dos reinos, el terrenal y el celestial, y nosotros estamos luchando por el celestial. Fíjense que esos 4 comentarios me da gusto porque a veces el intercambio de puntos de vista con miembros de otras congregaciones o otras corrientes ideológicas todavía están esperando a que el reino de Dios llegue, ¿sí? Y vamos a ver durante el proceso cómo es que actualmente efectivamente estamos ya viviendo en el reino de Dios conforme a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Sí, efectivamente aquí estamos teniendo una probadita de ese reino, y no tanto porque ya caminemos sobre pisos de ladrillos de oro y columnas de cristal, como se menciona en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado amoldando nuestra forma de ser, de pensar, ¿sí?, en base a esa enseñanza, y gracias a ello marcamos esa diferencia y vivimos esa diferencia, ¿sí? Veamos qué nos dice el libro de Mateo,
en el capítulo 3, del 1 al 17. ¿Quién quiere leer? Yo. Si quieren, de 3 en 3 hasta terminar. Vale. Leo del 1 al 3. ¿Sí? Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad vuestras veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y a toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué más? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Quién más? Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego y no se apagará. Y no se apaga. ¿Quién más? Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. ¿Qué versículo? Adelante, hermanita. El 13. En el 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es. Gracias, hermanos. Aquí vamos a analizar uno. A lo mejor al inicio va a ser un poquito lento, pero bueno, creo yo es parte de lo que nos es bueno llevarnos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Juan? La palabra Juan ¿Qué significa Juan? proviene. Juan viene de la palabra hebrea que dice yo
An, que significa Jehová ha mostrado favor. Johan An, Jehová ha mostrado favor. Aquí podemos ver que Juan el Bautista, por cierto, ¿también saben qué significa bautista o bautismo? Bautismo viene de la palabra griega baptisein, que significa únicamente sumergir. ¿Sí? Entonces, si lo traducimos a nuestro español, sería Jehová ha mostrado favor y es el que lo sumerge. Esa sería la traducción de Juan el Bautista. Ahí podemos ver que Juan el Bautista ya hablaba, ¿sí? Y podemos ver que no hablaba de una manera muy suavecita, que digamos, no era como que muy cortés con sus palabras. Más bien como que era una persona ruda, una persona recia, incluso desde su forma de vestir. ¿Cómo se vestía Juan el Bautista? Pues, si lo vemos hoy en día, cuando se encontraba, ¿no? Pieles de animales. Pelo de cabello. ¿Y qué era lo que comía? Pues también lo que encontraba, langostas y miel. ¿Sí? Sería bueno más adelante entender por qué las grandes mentes espirituales se alejaban por completo de todo el tema material. ¿Por qué Juan el Bautista no se congregó con los fariseos o los saduceos y le sacó provecho a hablar de la forma en la que hablaba? Porque además juntaba gente. ¿Y por qué razón no sacó un provecho económico de eso? Un provecho que le diera comodidad. Sería bueno analizarlo un poco más, porque bueno, más adelante vamos a sacar el tema de los fariseos y los saduceos y vamos a ver esa diferencia. Entonces Juan el Bautista hablaba de que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ni siquiera dice el reino de los cielos ya existe. Tampoco dijo el reino de los cielos se acerca. ¿En qué términos está hablando de que el reino de los cielos se ha acercado? ¿En qué tiempo lo está mencionando, Chio? Presente. Hola, yo. Presente, mi hermano. Se ha acercado. Bueno, ahí está la maestra. Se ha acercado. O sea, el reino de los cielos se acerca. Es presente. Sí, habla en tiempo. Ya estoy, Chio. Sí. La maestra. Entonces, incluso cuando leemos la escritura, a veces el leerlo a detalle, ¿sí?, nos da a entender un poquito más cómo está la situación en la cual se fue escrita la Biblia. ¿Por qué? Porque si nos hubiera dicho, pues el reino de los cielos ya existe, o se acercó, o se acercará, no, se ha acercado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El reino de los cielos ya se encontraba ahí presente, pero ¿de qué manera? ¿De qué forma? Además, ¿en qué momento lo dijo Juan el Bautista? ¿Cuando Israel era una nación libre? No. ¿En qué momento, en qué situación se encontraba Israel en ese momento, en ese entonces? ¿Janet? ¿Cómo? No te oí. No te escuché. ¿Cuál era la situación económica y política Estaba de Israel bajo el yugo de los romanos. Así es. Entonces, ¿cómo es posible que una persona... Sí, hermanita, gracias. ¿Cómo es posible que una persona, alguien que estaba en la calle,
que se vestía con lo que podía y comía lo que encontraba o lo que podía, ¿sí? Hablara con esa fuerza y además dijera que ya Israel estaba siendo libre o estaba siendo liberada. ¿Sí? Si hoy en día si hoy en día existiera Juan el Bautista, aquí en América, específicamente aquí en México, y dijera que México ya se ha librado de la deuda eterna, de la deuda externa, y que todos los mexicanos estaríamos viviendo una situación económica de abundancia y en paz, porque ya se acabarían los sicarios y la mafia y la corrupción, ¿sí? Si ahorita estuviera Juan el Bautista y dijeran, sí, ahí está Juan el Bautista hablando de todo eso, ¿quién de nosotros le íbamos a creer? ¿Quién le creería? Nadie. Nadie. Más sin embargo, fíjense con la fuerza con la que hablaba Juan el Bautista, porque él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean lo que dice el 7. Dice, cuando alcanzó a ver a muchos de los fariseos y saduceos que venían al bautismo, les dijo, prole de víboras, ¿quién les ha intimado a oír de la ira venidera? ¿Por qué les dijo víboras a los fariseos y a los saduceos? Y además, algo que hay que analizar, ¿por qué los fariseos y los saduceos creyeron a las palabras de Juan el Bautista? ¿Y por qué se acercaron a él? ¿Quiénes fueron los fariseos y los saduceos? Los fariseos fue un grupo o movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía. Se convirtió en la base de la liturgia y ritual del judaísmo rabínico. Posiblemente nació desde la cautividad de Babilonia, del 587 al 536 aproximadamente, o posiblemente desde el dominio de la invasión persa. Esos fueron los fariseos. Y los saduceos, del hebreo Sedukim, con doble D, T-S-E-D-D, Sedukim, también conocidos como sadoquitas, son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, de la época de Salomón, que significa justicia o rectitud. Como referencia, Caifás era saduceo. Los saduceos se originaron desde el cautiverio de Babilonia, pero se formaron como partido político en el siglo II antes de Cristo. Caifás fue responsable del enjuiciamiento y sentencia de Jesucristo. Como referencia, Flavio Josefo escribió que eran un grupo belicoso, cuyos seguidores eran ricos y poderosos, y además se caracterizaban por ser groseros con el resto de la sociedad. Entonces, vean la referencia que tenemos de fariseos y saduceos, o sea, maestros de la ley, ¿sí? Pero además, ¿cuál era la característica que tenían? Eran grupos políticos. Eran grupos políticos que entre los dos tenían el dominio de Israel, independientemente de la invasión romana. Pero recuerden que los romanos, algo de lo que les ayudó mucho fue que ellos se respetaban las costumbres y la administración local de cada pueblo dominado. Entonces los romanos se quedaban con los impuestos, pero la gente seguía viviendo con
forma habitual de vida. Entonces, sí era un dominio económico, pero no lo resentía tanto. Entonces, hermanos, aquí lo que tenemos que analizar es en qué situación llegó el Señor Jesucristo. En una situación muy complicada para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque por un lado, les pegó el orgullo, en el orgullo nacional de ser invadidos por los romanos, ¿sí? Por un pueblo gentil, porque así siempre han visto los judíos a los que no son judíos, invadidos por un pueblo gentil, dominados a la fuerza por la guerra, y además pegándole más al orgullo, por ejemplo, los saduceos, que era un grupo político belicoso, un grupo político de guerra, hayan sido vencidos por los gentiles. Entonces, si nosotros fuéramos ahorita parte de la élite política del país, ¿sí? O sea, siempre me gusta manejar el ejemplo, vamos a ponernos en los zapatos de aquellos. Si ahorita nosotros fuéramos parte del grupo político del país y llegaran políticos exteriores y nos dijeran cómo tendríamos que hacer las cosas, cómo nos íbamos a sentir. ¿Sí? Además, considerando que siendo el pueblo de Dios, ¿sí? Que nosotros jamás hemos sido esclavos, ¿sí? Que siempre fuimos libres, ¿cómo es posible que nos hayan dominado? Y Jesucristo llega en una situación, además diciendo que el reino de los cielos ya se ha acercado, ¿no? ¿Por qué? Porque como se hace referencia en el 3.3 de Mateo, que dice, este hecho es aquel de quien se habló por medio de Isaías el profeta, con estas palabras. Escuchen, alguien clama en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan rectas las veredas de él. ¿Dónde encontramos este pasaje de Isaías? Podemos leer lo que es Isaías 43, capítulo 40, versículo 3. ¿Te lo puedo leer yo, Pablo? Sí, por favor. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gracias. Palabras de consuelo de Isaías, hablando del precursor del Mesías o la profecía del Mesías. Consuelen, desde el 41. Consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su servicio militar ha sido cumplido, que su error ha sido pagado por completo, pues de la mano de Jehová ha recibido una cantidad plena por todos sus pecados. Escuchen, alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová, hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. Que todo valle sea levantado y toda montaña y colina sea bajada, y el terreno lleno de montículos tiene que llegar a ser tierra llana, y el terreno escabroso una llanura valle. Y la gloria de Jehová ciertamente será revelada, y toda carne tendrá que verla juntamente, porque la mismísima boca de Jehová ha hablado. Entonces, vean lo que dice la profecía de Isaías. Perdón. Vean lo que dice el profeta Isaías. Incluso
Dice, y toda carne tendrá que verla juntamente, porque la mismísima boca de Jehová ha hablado. O sea, los tiempos en el cual suceden las cosas de la Biblia, no todo es en un solo momento y en una sola situación. El momento en el cual el Señor Jesucristo llegó hasta nuestras fechas es el mismo momento, hasta que se cumpla la parte en la cual dice que toda carne tendrá que verla juntamente. O sea, que todas las naciones van a escuchar, van a oír y van a hablar del Mesías, del Señor Jesucristo. Este punto aún no llegamos. Aún no llegamos a ese punto, pero estamos dentro de este mismo momento. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que dice, con tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo cuando habla de las profecías? Un momento, otro momento y la mitad de ese momento. Dentro de la línea de tiempo, en las situaciones que sucede cada evento, es un momento, es un tiempo. Ejemplo, el Imperio Romano, ¿cuántos siglos duró? Ese fue un momento. Inglaterra como imperio, ¿cuántos años duraron? Ese fue otro momento. El Imperio Persa, ¿cuántos años duró? Ese fue otro momento. ¿Sí? Aunque cada etapa tiene sus propias cantidades de años, ¿sí? Cada etapa es un momento en específico. Nuestro imperio, el Imperio Azteca, ¿cuántos siglos duró? Los árabes en lo que es la península ibérica, ¿sí? ¿Cuántos años duraron? También ese fue otro momento. Entonces, ahorita, desde que el Señor Jesucristo llegó a la tierra, desde que se empezó a cumplir la profecía de Isaías sobre el Mesías, a estas fechas, aún no se ha concretado esa profecía. Seguimos en proceso porque este es el momento del Señor Jesucristo, del Mesías. ¿Se me van entendiendo? Ya no. ¿Vamos bien o nos regresamos? Bueno. Entonces, veamos y regresamos a Mateo 3. Y dice claramente, haciendo énfasis en el 3:2. ¿Quién quiere leer el 3:2 específicamente? Y lo vamos desmenuzando un poquito más. Y diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué lo retomo otra vez? Porque me encanta el tiempo en el que lo menciona. Arrepiéntanse. ¿De qué se van a arrepentir los israelitas? Si hablamos en el momento de aquel entonces, ¿de qué se van a arrepentir los israelitas si son descendientes de Abraham? ¿O de qué se iban a arrepentir los israelitas si ellos con la ley acataban los puntos de la ley? Entonces, podemos ver que desde el momento en que se empieza a cumplir esa profecía, que Juan el Bautista está hablando en tiempo presente, en el cual las promesas no solamente llevan un punto suspensivo para el pueblo de Israel y nos da el inicio a nosotros los gentiles, los goyim, como dicen los judíos, vemos que aún participamos y tenemos derecho todas y cada una de las naciones gentiles. Porque nosotros no siendo israelitas de nacimiento, no siendo el buen olivo
somos injertos a este buen olivo, y la cual, bueno, nos hace partícipes, así que nos colamos a esa promesa, porque no era para nosotros, no era para nosotros. Entonces, Juan el Bautista, ¿a quién le habla de arrepiéntete? Arrepiéntete. Pues, si lo analizamos, lo está diciendo para mí, y para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para ti. ¿Y de qué te vas a arrepentir? Los fariseos y los saduceos, ¿de qué se estaban arrepintiendo? ¿Cuál era esa ira venidera de la cual hablaba el apóstol Juan el Bautista? Porque ellos en su momento no tenían Apocalipsis. Ellos en su momento solamente contaban con las profecías que habían dejado anterior a ellos. Entonces, ¿de qué se iban a arrepentir? ¿O a qué le tenían miedo? No te escucho, Mari. De que no estaban cumpliendo con la ley, por eso les decía que se arrepintieran, porque ellos estaban bajo la ley de Moisés, la ley que el Señor le dio a Moisés. Entonces, probablemente la cumplían a medias o la cumplían a su conveniencia. Por eso les dice que eran un nido de víboras. Sí, porque si tomamos en cuenta ya la referencia que vimos de fariseos y saduceos, que eran grupos políticos y religiosos, ¿sí? Imagínate el tamaño, ¿no?, de la responsabilidad. Algunos fariseos y algunos saduceos, conociendo la ley, sabían perfectamente, como te acabo de mencionar, que no estaban cumpliendo todos los puntos, porque la ley es muy extensa. No solamente eran los 10 mandamientos. La ley, si leemos el libro de Levíticos, ¿sí?, son una serie de lineamientos. Adelante, Che. Aparte de que no cumplían, les ponían cargas a la gente, cargas que ni ellos cumplían. Fue lo que Jesucristo les dijo. ¿Qué tanto pones tú? ¿Qué tanto te fijas? ¿Qué tanto observas? Si ustedes conocen la ley y no la cumplen, y adicionalmente ponen cargas que ustedes ni siquiera son capaces de llevar. Jesucristo, ¿a qué vino entonces? Él vino a cumplir la ley, efectivamente. Pero ¿qué vino a dejarnos a todos y cada uno de nosotros? A todos y a cada uno de ustedes, ¿qué vino a dejar el Señor Jesucristo? Libertad. ¿Sí? Libertad. ¿Cuál es esa libertad? Bueno, si yo sé, porque además todos en pleno siglo XXI, creo que somos muy conscientes de lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, dicen por ahí que la conciencia le está molestando, ¿no? Bueno, creo que todos somos conscientes cuando tenemos algún error, ¿sí? Y traemos ese malestar en nuestra mente constantemente que no nos deja en paz, que nos inquieta, nos lastima, nos molesta. El Señor Jesucristo no vino a ponerte más cargas, como en su momento lo hicieron los fariseos y los saduceos. Ah, tu báscula no estaba pesando bien. Bueno, ¿y te diste cuenta que tu báscula estaba mal? Ah, entonces tu castigo, porque tu báscula estaba mal, va a ser que nos traigas 20 vacas, 30 chivos, 20 kilos de oro, para que aprendas de perro. Oye, entonces el castigo me sale mucho más caro. O sea, lejos de quitarme esa carga a mi conciencia, ¿sí? No solamente cargo con esa carga emocional, sino además me estás poniendo una carga física. El Señor Jesucristo, por lo que hizo, nos liberó de todas esas cargas.
Simple y sencillamente, ¿qué hizo? Nos puso ejemplo de cómo actuar, cómo hacer las cosas, pero también de cómo ser libre, cómo no dejarse esclavizar. ¿Sí? Aunque los israelitas se tienen claro cómo ser libre. Un ejemplo, hermano. Un ejemplo. Porque ¿qué era lo que para allá voy. Hermano, Juan 8 nos habla de la mujer adúltera. Entonces, ¿por qué? Porque dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ninguno la tiró. O sea que ninguno estaba libre de no estar haciendo las cosas que él pedía. Ese es un claro ejemplo de lo que está diciendo. Exacto. Es que hay algo bonito en este detalle. Por ejemplo, la ley se ejecutaba y te ejecutaban porque alguien te veía y ya te acusaban y ya se aplicaba sentencia. Pero en este caso, si estoy donde nadie me ve, aquí en lo oscurito donde nadie nos vea, ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a acusar? ¿Y quién te va a sentenciar? Hace algunos años, bueno, décadas, andaba yo por allá por Tlalpan, en el pueblo de Tlalpan, y un niño estaba con otro grupito de niños, 13, 15 años. Y este muchachito dijo, si nadie te ve, no hay delito que perseguir. Y así como que, o sea, tan pequeños, ya se llega a entender cuando las cosas son malas. Pero nosotros, nadie te vio, ok, perfecto. Entonces, ¿quién es el que te pone sobre tu cabeza el entendimiento de que algo estás haciendo mal? Tú mismo. ¿Sí? Tú mismo. Tu báscula está alterada. Pues sí, tu báscula la alteraste en la noche donde nadie te veía en tu casa. ¿Quiénes saben que esa báscula está alterada? Tú. ¿Qué sucede cuando en ti no llega ese cargo de conciencia? Porque hay personas que no se sienten mal ni se sienten culpables por sus errores arbitrarios o causales. Ahí, ¿qué sucedería? Porque recuerden que hay personas que en sus facultades mentales, en su propia psique, cometen errores, pero porque así son. Así es su esencia. ¿Sí? Por ejemplo, los cleptómanos, ellos están conscientes que roban o pueden dejar de robar. Entonces ahí es un tema de análisis, porque recuerden que todos tenemos rasgos de personalidad, ¿sí? Que hay máximos y mínimos, y dentro de ese parámetro se considera normal. Cuando se sale de ese parámetro, ya podemos decir que estamos cayendo en una enfermedad. Entonces, es cuestión de conocernos a nosotros mismos y evaluarnos, analizándonos. Bueno, ¿y qué creen? Ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Bueno, continuamos el sábado. No más el sábado, el domingo. Para ver ese parámetro que el Señor Jesucristo nos puso. Es bueno tratar de abordar al apóstol Pablo, pero principalmente la raíz que es el Señor Jesucristo, esa fabulosa regla que él maneja y que puede ser maravillosa para todos nosotros, porque además es un parámetro que aborda las leyes materiales
y sobre todo la ley espiritual, que es la que nos guía principalmente. ¿Qué va a hacer con ustedes?